Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en España que involucra un triángulo amoroso entre policías. Acompáñenme a ver todos los detalles. Rosa Peral nació en España en el año 1986. A sus 20 años ella trabajaba como gogó en una de las principales salas de baile de Barcelona. En ese año 2006, Rosa decide dar un cambio a su vida y dejar de bailar. Quería tener un nuevo objetivo y gracias a su novio Rubén logra conseguirlo. Rosa quería ingresar a la Guardia Urbana. Él y Rosa se iban a presentar a las oposiciones. La idea vino ya que Rubén se sentía un poco mal porque Rosa no había logrado la nota para poder ingresar a la universidad a la carrera que ella quería, que era veterinaria. Cuando Rosa no logró esta nota, dijo que tomaría un año sabático para pensar qué haría con su vida, pero ese año se fue extendiendo cada vez más y Rubén realmente no la veía inspirada a tener una meta a largo plazo, por lo cual le propuso esto. También él se sentía muy atraído por esto, ya que estaba estudiando ingeniería informática y al final de cuentas quería trabajar como un informático en la policía. Cuando hicieron la oposición en el año 2007, la pareja ya tenía varios años de estar juntos. Se conocieron cuando ella tenía 16 y él tenía 18 debido a una amiga en común que los había presentado. Y con el paso del tiempo fueron formalizando cada vez más su relación. Cuando hicieron las pruebas, Rosa logró entrar, pero en su caso Rubén no. Él tendría que esperar 2 años más para hacer la oposición y poder entrar. Rosa comenzó a hacer sus prácticas y él siguió estudiando en la universidad la carrera de informática. Para cuando él pasó la oposición se dio cuenta que no quería ser informático. Cuando hizo sus prácticas se dio cuenta que le gustaba estar en la calle y el trato con la gente, así que dejó su carrera universitaria para dedicarse al 100% a su carrera policial. Rosa y Rubén no estaban en las mismas unidades y además de eso tenían horarios diferentes. Pero con todo esto trataban de que su relación se mantuviera fuerte. Rubén hizo las oposiciones para ingresar a los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, y logró entrar. Con el paso del tiempo pudieron conformar un patrimonio. Los dos tenían trabajos fijos, así que pudieron comenzar a pagar una casa y también cada uno tenía su propio vehículo. La relación era bastante estable y en el año 2010 ellos recibieron a su primera hija. En el año 2013 recibieron a la segunda y además de eso anunciaron que se casarían. Solamente duraron casados 3 años, porque en el año 2016 anunciaron que se separaban. Según varias personas, el matrimonio había terminado porque Rubén descubrió a Rosa siéndole infiel con su compañero de patrulla, un hombre de nombre Albert López. En el año 2017, 6 meses después de anunciar que se estaba divorciando de Rubén, Rosa anuncia también que tiene una nueva pareja sentimental. Sus amigos pensaron que ella presentaría a su familia a Albert, pero fue otra persona. Era un hombre llamado Pedro Rodríguez. Pedro estaba suspendido de empleo y sueldo por un incidente que había tenido en el año 2016 con un motorista. Estaba en un control de carretera cuando este motorista no quiso parar y el hombre se puso muy enojado. Cuando la policía alcanzó al chico, comenzó a darle patadas. Se le abrió un expediente y tuvo que indemnizarlo, además de, como ya les dije, estar suspendido de su empleo y de su sueldo durante algunos meses. Paralelamente a su nueva relación con Pedro, Rosa tenía que lidiar con el divorcio de Rubén y con todas las cuestiones legales. El divorcio en un primer momento no fue nada tranquilo, ya que pelearon por varias cosas, entre estas la custodia de las niñas y el pago de la manutención. Rosa no quería que Rubén se acercara a las niñas, pero sí quería que él pagara todos los gastos de la casa que ella estaba compartiendo, tanto con sus hijas como con Pedro.
cosa a la cual Rubén se estaba negando completamente. Tuvieron que ir a los juzgados y el juez determinó que las niñas pasarían de lunes a miércoles con Rosa y de jueves a domingo con su padre Rubén, que el padre debía de encargarse del pago del colegio de las niñas, así como de la mitad de los gastos de la casa, pero de todo lo demás se tenía que encargar Rosa y quien era en ese momento su compañero Pedro. Esto hizo que Rosa se molestara mucho y supuestamente llegó a tomar represalias en contra de Rubén. Digo supuestamente porque esto no está 100% confirmado, pero realmente Rubén no tenía otros enemigos, así que llegaron a pensar que habían sido tanto ella como Pedro. Al día siguiente de que se dio el dictamen del juez sobre la custodia, Pedro amaneció con las 4 llantas de su automóvil pinchadas. Él dejaba fuera de la casa su vehículo y cuando se levantó las encontró de esa forma. Y una semana después su perro murió intoxicado. Se dijo que alguien le había tirado desde la parte de afuera hacia el patio de la casa donde él vivía un veneno insecticida. De nuevo todo el mundo llegó a pensar que habían sido Rosa y Pedro. Además del divorcio, Rosa tenía otro problema legal. Ella había interpuesto una demanda en contra de una persona, de un hombre llamado Oscar, quien había sido su jefe. Lo que había pasado entre Oscar y Rosa era lo siguiente. Varios años atrás, cuando ella estaba recién ingresada en este lugar, ellos dos habían tenido una relación. Recordemos que en todo ese tiempo ella oficialmente era la novia de Rubén, así que también había engañado ya a Rubén anteriormente. Producto de esta relación que ellos habían mantenido, salieron algunas fotografías íntimas. Oscar no se tomó bien cuando Rosa decidió dejarlo porque él le pidió que dejara a Rubén para estar con él. Ella se negó y él se enojó. Cuando Oscar se enteró que Rosa y Rubén seguían juntos, a pesar de todo lo que había pasado, él tomó las fotografías íntimas y las mandó por correo a todas las personas que trabajaban con Rosa. Rosa dijo que no había tenido los ánimos de demandarlo porque realmente Rubén no se llegó a enterar de todo el problema y no quería que se enterara. Pero cuando se divorció y estuvo con Pedro, quien ya estaba al tanto de la existencia de esas fotos porque él las había recibido en su correo, él le dijo que podían denunciar a esta persona y así fue como lo hicieron. A Rosa le hicieron una entrevista en un diario por este caso y saltó en todos los titulares. Fue un caso bastante conocido al cual le pusieron el nombre de Porno Venganza. Mientras se estaba dando todo este caso de Porno Venganza y se estaba viendo qué se podía hacer con la situación, la vida de Rosa se vio envuelta en otra cosa, pero esto sería todavía más serio. El día 4 de mayo del año 2017 se encuentra un cuerpo calcinado dentro de un vehículo, el cual también estaba calcinado. El cuerpo estaba dentro de una maleta y estaba básicamente hecho cenizas. Era casi como si hubiese desaparecido por completo. Se pudieron recuperar algunas partes nada más. Por una placa dental se pudo determinar que el cuerpo era de Pedro Rodríguez, el novio de Rosa. Llamaron a Rosa a comisaría para decirle lo que había pasado y también para tomar su versión de los hechos, ya que se vio que ella no había puesto ninguna denuncia por la desaparición de su novio ni tampoco había reportado ningún incidente. Y su declaración realmente no la ayudó en nada. Ella dijo que el último día que había visto a Pedro había sido el día 2 de mayo, que él había salido, había ido a hacer la declaración de la renta, había regresado a casa, habían comido juntos y luego de eso habían comenzado a discutir. La discusión se comenzó a poner bastante acalorada. Pedro tomó la motocicleta que tenía la pareja y luego de eso se fue de la casa. Dijo que no habían hablado nada más que por unos cuantos mensajes en la madrugada y que luego de eso ella no había sabido más de él. A la policía se le hizo raro porque había pasado un día completo, el día 3 de mayo, sin saber nada de su novio.
No era una relación de adolescentes, era una relación formal. Ellos ya vivían juntos con las dos hijas de Rosa, así que se les hizo algo muy extraño. Rosa se defendió diciendo que en muchas ocasiones Pedro necesitaba espacio, muchas veces él se iba, tal vez a casa de sus padres o con algún otro familiar para poderse despejar, así que esto a ella no le había parecido nada raro. Otra cosa rara en la declaración de Rosa es que ella dijo que él se había ido en la motocicleta, pero realmente él había sido encontrado en su automóvil, así que la policía comenzó a ver discrepancias en su relato. Vieron que la actitud de Rosa tampoco era la de una mujer que acaba de perder a su novio. Ella no lloró, no estaba triste, tampoco se mostraba realmente afectada. Ella en su primera declaración dio a entender que tal vez su ex esposo Rubén tenía algo que ver. Dijo que Pedro se sentía muy celoso de él y que por eso peleaba mucho, que Pedro le recriminaba en muchas ocasiones que ella no había superado a su ex esposo y que también él había dicho en varias ocasiones que le iba a hacer algo. Incluso dijo que Pedro una vez había comprado un bate de béisbol y había dicho que lo iba a usar con la cabeza de Rubén. Parecía que Rosa quería enviar toda la atención de la policía hacia este hombre. Lo que con Rosa fue dejarla salir, que fuera al entierro de Pedro, que se despidiera de él y que llevara una vida más o menos normal en los días siguientes en los que ellos comenzaban a hacer una investigación. Se llegó a pensar, además del ex esposo de Rosa, que Oscar, el hombre que ella estaba demandando por las fotografías íntimas, podría tener algo que ver en todo esto como una forma de venganza. Pero Oscar tenía una coartada sólida. En esos días él había estado de turno completo y no se había despegado nunca de su compañero, y además varias personas lo habían visto, así que no había posibilidad de que él pudiera escapar en un momento para quitarle la vida a Pedro y luego quemarlo. Las cosas se centraron, además de en el ex esposo de Rosa, Rubén, en Albert, la persona con la que ella había tenido una relación en el pasado. Las sospechas en Albert se infundaron con las declaraciones de algunos compañeros de ellos. Algunos compañeros dijeron que el día 3 de mayo, un día después del último día en que supuestamente Rosa vio a su novio Pedro, ella y Albert habían llegado a una reunión. Habían tenido una pequeña reunión en un restaurante porque un compañero se estaba jubilando, así que hicieron una comida. Ellos dos llegaron juntos a esta comida, lo cual les pareció muy raro a todos porque sabían que ella estaba con Pedro y que la relación con Albert no había sido muy larga y que lo habían dejado varios meses atrás. Según los compañeros de Albert, él era una persona agresiva. Él ya tenía una sanción pasada por haber agredido a un joven que vendía de manera ilegal, le había pegado de manera muy violenta y el juicio había acabado en una sanción administrativa y además también en un resarcimiento económico para la persona que él había lastimado, pero esto en realidad no había impactado mucho en su historial y había estado trabajando de manera normal desde el incidente. Llamaron a Albert López a declarar para ver qué tenía él que decir y contrastar su historia contra la de Rosa. Querían tener la declaración de Albert, pero además de eso querían comenzar a investigar por qué Rosa no lo había mencionado en su primera declaración, si al final de cuentas podría llegar a ser una parte muy importante en el caso. Como les digo, en ese interrogatorio parecía que Rosa quería culpar única y exclusivamente a su ex esposo Rubén en todo lo que había pasado. Albert llegó a la comisaría y comenzó a dar su versión de los hechos. Él dijo que la última vez que había visto a Rosa había sido en noviembre del año 2016, que en ese momento su relación había acabado y que luego de eso él se había ido de vacaciones a Cancún y ella había estado de baja por un problema en el pie, que luego de eso se habían visto de manera lejana en algunos lugares del trabajo, pero que no habían vuelto a tener una relación cercana.
Toda la policía comenzó a pensar en algo. Ella dijo que su relación con Pedro había comenzado a escondidas en julio del año 2016. Si la relación con Albert terminó en noviembre también de 2016 y para ese lapso de tiempo ella todavía no había comenzado su proceso de divorcio con Rubén, se supo que la mujer estaba con los 3 hombres al mismo tiempo, así que realmente podría haber sido cualquiera de ellos. Lo que además hizo Albert en su declaración fue respaldar a Rosa diciendo que Pedro era celoso y violento y que Rubén estaba herido por el divorcio y por los problemas legales. Incluso dijo que el día de la desaparición de Pedro, Rosa la llamó a él para contarle que habían peleado, que Pedro le había pegado. Albert también dijo algo en su primera declaración que hizo que todas las alarmas se levantaran. Contó que el día después de la supuesta desaparición, el día 13 de mayo, él había estado en la casa de Rosa junto con sus hijas, habían pedido pizza y habían visto una película. Algo muy raro para las autoridades, algo que Rosa no había mencionado y que para ellos era muy importante. El círculo comenzaba a cerrarse más en torno a Albert y Rosa que a Rubén, el ex esposo. Hubo otras cosas que a la policía le parecieron muy raras. Nadie había visto a Pedro el día 2 de mayo, solamente 2 personas. Rosa y el padre de Rosa, que dijo que lo había visto durante unos minutos. La versión de Rosa ya la conocemos de ese día, pero nadie más llegó a ver a Pedro a pesar de que él tenía varias cosas que hacer. Tenía que ir a pagar un dinero que debía, tenía que pasar por su hijo que tenía de una relación pasada al colegio y todas estas cosas él no las hizo. Solamente llegó a mandar mensajes de texto y correos. Le mandó un correo a su ex esposa diciéndole que no podría ir por su hijo. Le mandó un mensaje a esta persona que le debía dinero diciéndole que le dejaría el dinero en su buzón y también llegó a hablar con algunos otros compañeros a través de mensajes de texto. Algo muy extraño en Pedro. Además, todas estas personas coincidieron en algo. La forma de escribir no era la de Pedro, era una forma muy educada y Pedro era conocido por ser una persona bastante tajante y bastante alejada en sus conversaciones. No decía buenos días, no decía adiós ni nada de eso, simple y sencillamente escribía lo que quería decir y ahí terminaban sus mensajes. Cosa muy diferente a los mensajes que habían recibido durante ese día. También se les hacía muy raro que solo ella y su padre hubiesen visto a Pedro ese día. Otra cosa rara fue lo que había dicho Albert de que había estado el día 3 de mayo con ella y sus hijas comiendo pizza. Si Pedro era tan celoso y tan violento como ella había dicho y él se había ido el día anterior por la noche, no tenía miedo que llegara a la casa en ese momento y la encontrara con Albert, persona con la que Pedro ya sabía que ella había mantenido una relación. Simple y sencillamente todas estas piezas no encajaban y la policía comenzó a pensar que había algo que tanto Rosa como Albert estaban ocultando. Las sospechas en contra de Rubén, el ex esposo de Rosa, se dejaron completamente de lado cuando un compañero de Albert dio una declaración. Este compañero de Albert dijo que un día ellos estaban haciendo un patrullaje de manera normal y en un rato de descanso Albert le había hecho una pregunta, que cómo se deshacería él de un cadáver. Esto había pasado unas semanas antes de la muerte de Pedro. Este compañero encontró rara la pregunta, pero también pensó que era una duda que le podía pasar a cualquier persona por la mente, que por su trabajo veía muchas cosas, así que comenzó a contarle a Albert qué haría él. Le dijo que tomaría el cadáver, lo metería en una maleta, lo metería en un automóvil y le prendería fuego en una zona alejada donde nadie se diera cuenta. Básicamente, este compañero le había descrito la manera en la que Pedro había sido encontrado. Se había sentido mal porque pensó que había ayudado a Albert a deshacerse de Pedro, que al final de cuentas también era uno de sus compañeros. Las similitudes del relato del compañero de Albert con el crimen real dejaron heladas a las autoridades, y fue en ese momento que decidieron comenzarlo a investigar a él y también a Rosa.
Si bien habían tratado de formar una coartada, fueron los teléfonos celulares los que delataron a esta pareja. Nadie había visto a Pedro el día 2 de mayo. El último día que alguien, aparte de Rosa y su padre, lo habían visto había sido el día 1 de mayo. Ellos habían ido a la casa de los padres de Pedro con Rosa y las 2 niñas a comer, y luego de eso habían regresado a casa. Pedro había hablado con algunos vecinos y luego de eso había entrado para supuestamente dormir. Estas habían sido las últimas veces que se le había visto al hombre de manera real, vamos a decirlo así. El teléfono de Pedro esa noche del 1 de mayo quedó apagado desde más o menos las 10 de la noche. Del teléfono de Rosa se pudo extraer que Albert le hizo 2 llamadas y que ella solamente le llegó a contestar una, y tuvieron una conversación de más o menos 4 minutos. Media hora más o menos después de estas llamadas se puede ver que el teléfono de Albert estuvo en la casa de Rosa. Estuvo en la casa de Rosa más o menos desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Una cosa para la policía bastante extraña. Luego viene todo lo que sucedió el día 2 de mayo ya en horas de la tarde. Y como ya sabemos, el teléfono de Pedro tuvo actividad durante el día 2 de mayo ya con todos los mensajes que se llegaron a enviar y los últimos mensajes que le envió a Rosa supuestamente después de la pelea. Pero había un detalle en estos mensajes. Los mensajes que había mandado supuestamente Pedro después de la pelea de Rosa, así como todos los demás, habían sido enviados desde la red de internet de la casa de la pareja. El teléfono de Pedro jamás había salido de esa casa, así que lo que se pensó es que si bien él se había ido, no llevaba su teléfono y alguien más, en este caso Rosa, porque era lo más evidente, había enviado esos mensajes, se había escrito a ella misma. Otra cosa fue que el teléfono de Albert volvió a estar en la casa de Rosa, esta vez ese 2 de mayo en horas de la noche. También se supo que el teléfono mismo de Albert se había apagado desde las 9 de la noche hasta las 11. El teléfono no había dado ninguna señal. Se había encendido de nuevo después de las 11 de la noche, pero ya la geolocalización lo ponía en la casa normal de Albert, la que él tenía, su casa de soltero, a unos kilómetros de la casa de Rosa. Hay algo muy extraño en esto también, y es que el teléfono de Pedro, si bien no salió en todo el 1 y el 2 de mayo en la noche, el día 3 más o menos en la madrugada llegó a dar una señal muy cerca a la casa de Rubén, el ex esposo de Rosa. Además de eso, se llegaron a rastrear las compras de la pareja. Albert había comprado una tarjeta prepago. La señal de esa tarjeta prepago había estado también cerca de la casa de Rubén y además de eso muy cerca de la zona en la cual se había encontrado el automóvil con el cuerpo de Pedro calcinados. La autopsia determinó que la causa de la muerte de Pedro había sido estrangulación de manera tentativa. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo de Pedro estaba tan calcinado que en realidad no se podía saber qué le había pasado. Había partes del cuerpo que estaban desprendidas, pero en realidad no sabían si se habían desprendido por el calor o porque alguien lo había hecho. Además de eso, se llegaron a encontrar 2 objetos de metal que en un principio se creyeron eran casquillos de bala. Después de hacer un poco de investigación y de ver bien estos objetos, se llegó a determinar que solo uno de ellos era casquillo de bala, que el otro había sido un pedazo de metal del automóvil, una pieza que se había desprendido y había tomado una forma parecida a un casquillo de bala debido al fuego. Se trató de investigar de dónde venía este casquillo. Se determinó que era del mismo calibre que utilizaban los policías de la Guardia Nacional. Así que esto dejaba de nuevo a 2 personas como sospechosos, Albert y Rosa. Se llegó a revisar la pistola de Albert, la de Rosa y la del mismo Pedro para ver si alguna de estas tenía señales de haber sido utilizada, ya que el día 1 de mayo había sido asueto, ninguno de ellos había estado en servicio y las pistolas se guardaban no en la casa sino en otro lugar. Se llegó a revisar la pistola de Albert y la de Rosa, además de la de Pedro también, porque querían ver si la bala había salido de alguna de estas 3 pistolas.
La pistola de Pedro tenía todas las municiones, la pistola de Albert también tenía todas las municiones y a la pistola de Rosa le faltaba una bala. Cada vez más se hacía más raro todo lo que estaba sucediendo en esta situación. Pero además de todo esto, la policía necesitaba una prueba más fuerte, necesitaba un testigo o algo que situara a Rosa, alguna prueba de ADN o algo más que les pudiera dar algo que no se pudiera refutar por la defensa ni de Rosa ni de Albert. Todo esto vino en lo que dijo la hija mayor de Rosa. Su padre Rubén ya tenía otra pareja llamada Patricia y un día que la niña estaba con ellos se acercó a Patricia para decirle que se sentía triste por Pedro, a quien ella llamaba Titi. Dijo que lo quería mucho y que se había dado cuenta de algunas cosas que habían pasado en la casa. La niña fue llevada por su padre a la comisaría para que diera su testimonio. Ella dijo que el día 1 de mayo, y recordaba la fecha porque había sido el día que habían ido a comer con los padres de Pedro. Luego de llegar de esta comida, se habían puesto a limpiar un poco. Pedro había estado afuera hablando con algunos vecinos y luego de eso se pusieron todos a doblar la ropa ya que tenían varias cosas que hacer. Llegada un poco la noche, su madre la subió a ellas para que se fueran a dormir, pero antes de decirles buenas noches, ella bajó y comenzaron a discutir con Pedro. La niña dijo que luego de un rato su madre regresó a la habitación con ellas y tenía las manos y la ropa manchadas de sangre. La explicación que les dio a las niñas en ese momento fue que unos perros afuera se habían peleado y que ella había tenido que llegar a separarlos. Algo que a las niñas en ese momento en su inocencia no les pareció nada raro. La hija mayor dijo también que su madre había estado lavando la ropa con lejía y que además de eso se había bañado en varias ocasiones esa misma noche. Contó también que había visto a Albert subido en el automóvil de Pedro y que realmente ellas no entendían por qué el hombre estaba en su casa en ese momento. Uno de los vecinos fue a dar su declaración a la policía diciendo que había escuchado la noche del 1 de mayo una motosierra y también hachazos que venían desde la casa de Rosa y Pedro. En ese momento Rosa llega a quedarse sin abogado, su abogado abandona la causa diciendo que tenía algunas diferencias con ella, pero realmente no llegó a dar una razón muy exacta del por qué. Con todo esto encima, Rosa decide ir a declarar nuevamente a la policía. Para todo esto, ella no estaba detenida, no estaba bajo custodia policial, sino que habían dejado que hiciera su vida de una manera muy normal y también a Albert, porque pensaban que en algún momento cometerían algún error y así ellos podrían ir y apresarlos. La declaración que dio Rosa, esa segunda declaración, tenía contenido impactante. Comenzó a decir que sospechaba que Albert era el autor del crimen. Dijo que la noche del día 1 de mayo, Albert se presentó en su casa insistiendo en pasar a hablar con ella, pero ella lo había echado. En ese momento dice que supuestamente Albert deja tirado su teléfono en la acera, pero ella no se da cuenta, que lo sabe porque Albert regresó unas horas después a recogerlo. Aquí la policía cree que Rosa sabe ya que tienen la geolocalización de los teléfonos y quiere dar ciertas pautas de por qué los teléfonos estaban en ciertos lugares a ciertas horas. Suponen que pensó muy bien todo lo que iba a contar para que todo concordara con la localización de estos teléfonos y que ella saliera lo menos dañada posible. Dice que luego discutió con Pedro y que él se marchó. Albert regresó y comenzó a hablar con ella, pero realmente no logró describir en qué momento Albert se vio envuelto en todo el crimen o en qué momento Albert le había hecho algo a Pedro, porque simple y sencillamente ella dice que Pedro se fue y después de eso ella ya no lo volvió a ver. Con esta declaración de Rosa, la policía logra obtener una orden para revisar la casa de Albert, pero también otra para poder revisar la casa de Rosa. En la casa de Albert encuentran
la caja de un anillo de compromiso que está vacío. También encuentran varias fotografías de Albert junto con Rosa. Él las tenía guardadas de una manera muy especial y según los agentes que las encontraron, se podía ver que él le tenía todavía mucho cariño a Rosa. Además de eso, se encontró un zapato con sangre y además una toalla que de igual forma tenía manchas de sangre. En la casa de Rosa se encontraron otras cosas. Primero, el anillo que iba en la caja que tenía Albert en su casa. Y luego de eso comenzaron a buscar manchas posiblemente de sangre, ya que habían encontrado sangre en la zapatilla y también en la toalla de Albert. Se hicieron pruebas de luminol y había muchísimas manchas de sangre en la casa. También se llegó a observar que había una pared que había sido recién pintada. Esta pared no pudo ser tomada para poder ver si había manchas de sangre o no por la pintura que se le había puesto encima. Otra cosa que notaron los oficiales, como algunos de ellos ya habían estado en la casa, era que hacía falta el sillón, cosa que les pareció bastante extraña. Otra cosa muy extraña era la siguiente. Si supuestamente, según la autopsia, tentativamente este hombre había sido estrangulado, ¿por qué había tanta sangre en la casa? Y además de eso, ¿por qué el vecino había escuchado tanto hachazos como el sonido de una motosierra la noche en la que supuestamente Pedro había perdido la vida? La guinda del pastel en todas las pruebas encontradas en las residencias de estas personas fue el teléfono de Pedro, encontrado en el bolso de Rosa, bolso que no había salido de la casa. Con esto se demostraba que los emails y los mensajes que Pedro había enviado el día 2 de mayo no habían sido escritos por él y ponía una fecha más aproximada de la muerte, el día 1 de mayo por la noche madrugada del 2. Recuerden que el día 1 de mayo fue el último día en que personas ajenas a Rosa lo habían visto. La declaración de Rosa, la primera, también se termina de caer cuando su padre llega a la policía a decir que había mentido y que en realidad él ese día 2 de mayo no había visto a Pedro en ninguna parte. Rosa vuelve a dar otra declaración y ahora dice que esta es la verdadera. Ella cuenta que ese día, 1 de mayo, van a comer a la casa de los padres de Pedro y luego regresan. Comienzan a hacer diversas tareas, Pedro está hablando fuera con los vecinos, todo esto realmente se ha podido comprobar porque las niñas también lo dicen. Luego de que Pedro entra y terminan de doblar la ropa, dice que comienza a recibir insistentes llamadas de Albert y ella contesta una. En esta le dice que no puede llegar porque Pedro está despierto y le dice que llegue cuando Pedro esté dormido en horas de la madrugada. Ella dice que Albert se pone enojado y no respeta esto y llega más o menos una media hora, 45 minutos después de cuando ella contestó la llamada. Esto realmente se apega a la localización de los teléfonos. Ella dice que habla un rato con Albert y que él otra vez deja olvidado su teléfono en la casa. Luego de eso, ella cuenta que Albert regresa más o menos unas 2 o 3 horas después, pero en ese momento ya iba muy enojado, que llevaba una mochila y que dentro de la mochila se podía ver que sobresalía un palo de madera. Supuestamente ella pensó que era parecido al palo de un hacha. Dice que Albert la amenaza, le dice que le dé su teléfono y hace que ella suba con sus hijas al segundo nivel de la casa porque esta casa tenía 2 niveles. Rosa dice que se encierra en el cuarto de las niñas y que comienza a oír gritos y ruidos en el primer nivel de la casa. Luego de eso, Albert comienza a gritarle que baje, que necesita que esté allí con él. Ella baja y lo ve completamente ensangrentado, que ve el hacha que también está ensangrentada, al igual que la motosierra. Dice que Albert le pide las llaves del automóvil de Pedro y las llaves de la casa y que le dice que vuelva a subir o que lastimará a sus hijas. Rosa dice que le hace caso y que se vuelve a encerrar en la habitación. Comienza a escuchar algunos ruidos y luego ve que Albert se va en el automóvil de Pedro. Dice que después de unos minutos Albert regresa a la casa y le dice que necesita que lo acompañe. Supuestamente hace que Rosa se suba al automóvil de Pedro y él va en su propio automóvil que había llevado en ese momento. Rosa dice que está muy nerviosa y que no sabe
sabe qué va a pasar, que en el intervalo en el que Albert no estuvo en la casa no llegó a llamar a la policía porque ya no tenía teléfono fijo y además de eso este hombre se había llevado su teléfono, así que no sabía qué hacer. Comenzaron a conducir, ella siguiéndolo a él, hasta llegar a la parte descampada alejada donde se había encontrado el automóvil calcinado. Dijo que le pidió que se bajara del automóvil de Pedro y que se fuera al de él, y que comenzó a sacar galones de gasolina de su automóvil. Ella pensó que la iba a quemar a ella ahí viva adentro, según cuenta Rosa, pero se dio cuenta que comenzó a quemar el vehículo de su novio. Luego de eso estuvieron un rato ahí y Albert la fue a dejar a su casa. Estando en la casa, viendo ya toda la sangre y viendo que no estaba Pedro, él le confiesa lo que ha hecho y le dice que tiene que hacer todo lo que él diga, que se tiene que hacer pasar por Pedro y que tiene que ayudarlo a guardar el secreto. Rosa dice que no había dicho todo esto porque tenía mucho miedo de Albert y tenía miedo que él le hiciera daño a sus hijas, que todo el crimen se había dado porque Albert estaba celoso de Pedro y porque Rosa lo había rechazado, que le había rechazado la propuesta de matrimonio que le había hecho. Pero según las fotos que se encontraron en el teléfono de Rosa, se podía ver que ella se tomó muchas fotos con este anillo y que se miraba muy contenta, que incluso en una foto en donde ella estaba sonriendo enseñaba 2 anillos, el que le había dado Albert y otro que le había dado Pedro, así que la policía no creyó que ella en sí hubiese rechazado a este hombre. Albert, por supuesto, tiene otra historia completamente diferente. Él dice que visita a Rosa el día 2 de mayo, que ya la habías visitado el día 1 de mayo por la noche, que se le había caído el teléfono. Esa parte de la historia realmente no se llegó a cambiar mucho, sino que lo que cambió fue lo que pasó después de que él llegó a recoger supuestamente el teléfono que había dejado perdido allí en la acera. Dice que el día 2 él llegó a la casa, estuvo con Rosa, platicó un rato con ella, como dijo, había comido pizza con ella y sus hijas, solo que aquí cambió el día porque él había dicho que había hecho esto el día 3. Rosa ese día 2 le dijo supuestamente que le cortara un poco de leña de un árbol que ella tenía con el hacha. La policía llegó a creer que Albert y Rosa estaban tratando de darle sentido a todas las pruebas que ellos tenían, pero en todo este movimiento realmente no recordaban en qué fechas habían hecho las cosas, así que realmente esto no era nada sustanciable para sus defensas. Albert dijo que Rosa le contaría un secreto y ella le dijo que tenía el cuerpo de Pedro en la maleta del automóvil y que necesitaba deshacerse de él, que él fue a comprar gasolina, la puso en su vehículo y luego fueron juntos a la zona descampada en donde quemaron el cuerpo del hombre. Todo esto no era nada creíble para las autoridades, ambos fueron detenidos y llevados a juicio. La policía dijo que tenía la siguiente teoría sobre lo que había pasado el día del crimen. Se cree que todo sucedió el día 1 de mayo en la noche, 2 de mayo en la madrugada. Albert y Rosa ya tenían varias semanas planeando matar a Pedro, porque de cierta manera sentían que les estorbaba en su relación y que sin él ya podían estar juntos sin ningún problema. Es Albert el que termina usando la motosierra para poder matar a Pedro. Realmente por la autopsia y por lo quemado del cuerpo no se puede determinar qué se hizo antes, qué se hizo después. Tampoco se pudo determinar si Pedro tenía algún disparo o si simple y sencillamente, como este era el automóvil de ellos y los policías suelen manejar municiones en su casa, tal vez se le había quedado esta munición por allí o si Rosa había disparado su arma ese día. Lo que se sabe es que esta pareja mata a Pedro de alguna u otra manera, lo meten en el baúl del vehículo y ambos conducen hacia la zona alejada y descampada donde fue encontrado y lo llegan a quemar hasta casi reducirlo a cenizas. Luego de eso regresan a casa y comienzan a pensar en qué van a hacer para poder cubrir la desaparición y en qué cosas van a decir. Y con el paso del tiempo, con la presión y viendo que sus mentiras no llegan a tener realmente una consistencia, comienzan a acusarse el uno a otro, pero que en realidad ambos eran los autores materiales e intelectuales del crimen. El juicio duró un poco
de tiempo y fue el día 23 de marzo de este año 2020 que se dio una sentencia. Se declaró a ambos culpables y se estaba pidiendo una condena para cada uno de 25 años. Por la emergencia sanitaria que se está dando, no se pudo realmente dar la condena en ese momento. Rosa no estaba presente porque dio positivo a la prueba del coronavirus, así que realmente ella tenía que estar aislada e internada para poder evitar que perdiera la vida o que tuviera alguna complicación respiratoria. Cuando termine todo se dará la sentencia, pero todo el mundo cree que serán seguramente los 25 años que se están pidiendo. Al final de cuentas, todas las aventuras amorosas y las relaciones de Rosa terminaron en un destino fatal para una de estas personas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso bastante largo con muchos detalles y más allá de muchos detalles hay una gran historia detrás que había que contar para que se entendiera el contexto y además de eso obviamente pues todos estos cambios de declaración y de que él dijo, él hizo, ya hizo, pues hacen una historia pues muchísimo más larga por todo eso. Al final quedan grandes dudas en el aire, como por ejemplo la verdadera causa de muerte. No se pudo determinar en la autopsia, se pensaba que había sido una estrangulación, pero al ver la sierra, el hacha y todo eso, pues la gente empezó a dudar. Obviamente también viendo toda la sangre que había en la casa de Rosa, también dudas. Y al decir que las niñas habían visto que ella tenía sangre, que había lavado con lejía, la sangre que se encontró en la zapatilla y también en la toalla de este hombre Albert, pues todo eso hizo pensar otro tipo de cosas. Lo que sí se sabe es que fueron Rosa y Albert quienes le quitaron la vida a Pedro. Ahora el por qué es un gran dilema. De parte de Albert podría haber sido por los celos, porque pensaba que por culpa de él no puede estar con Rosa y muchas otras cosas. Y de parte de Rosa, al final no se sabe si para vengarse de su exmarido echándole la culpa por si ya no quería a este hombre. Podría haber muchas cosas. Ella quiso dar a entender al final que Albert había sido el solo por los celos. Y bueno, creo que después de todo no sirvió nada esto en su defensa y ella fue condenada. Vamos a ver cuántos años le dan. Como les dije, seguramente van a ser la mayoría. Si quieren saber qué pasó con el juicio por no venganza que le llamaron, este juicio, este hombre Oscar fue absuelto. Aquí también hay que hablar de algo y es que el delito estaba. Él mandó fotos íntimas de una persona sin su consentimiento a través de medios por internet. Pero como estaba todo esto del juicio por el asesinato, esta mujer estaba diciendo que era una asesina, estaba siendo inculpada y todo eso, tal vez el juez no quiso dar una condena a favor de ella. Ese es el pensamiento que yo tengo, porque al final creo que sí estaba el delito, ese delito sí estaba. No se pueden enviar fotografías de otra persona sin su permiso, así que bueno, eso terminó así. Este hombre Oscar, que fue su amante, vamos a ponerlo así, fue absuelto y ahora está tranquilamente en su puesto como siempre. Las hijas están con su padre, con la familia paterna y ella pues está esperando que le digan cuántos años va a pasar tras las rejas. Está enferma de coronavirus, así que seguramente cuando pase toda la emergencia sanitaria y la den de alta sabrá cuántos años tiene que pasar en prisión. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También les dejaré mis redes sociales, aparezco en todas, Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Además les dejaré mis otros dos canales en la descripción de este video y además he armado unas listas de reproducción en las cuales van a poder ver casos, blogs, story times, hauls de ropa. Tengo de todo ahí ordenadito en mis canales por si quieren ver algo ahora que pues estamos la mayoría de nosotros en nuestras casas. Por ahí lo pueden ir viendo ya que me lo pidieron bastante. Quédense en su casa, cuídense mucho, tomen la distancia y las precauciones necesarias, que cada día queda menos para que salgamos de esto. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.